¿Sabías que Benito Mussolini, el hombre que transformó Italia, comenzó su vida con actos tan sorprendentes como apuñalar a un compañero de clase a los 10 años? Acompáñanos en este viaje para descubrir los momentos más impactantes y menos conocidos de su vida, desde su turbulenta juventud hasta su ascenso al poder. Prepárate para desvelar los secretos ocultos detrás de una de las figuras más controvertidas de la historia. Número 1. Infancia y juventud violenta. La historia de Benito Mussolini comienza con una niñez tan intensa que parece extraída de una novela turbulenta. Desde pequeño, Benito mostraba un carácter explosivo que lo alejaba de los estereotipos de un niño tranquilo y obediente. Su padre, Alessandro Mussolini, era herrero y un ferviente seguidor de ideas revolucionarias que no se detenía a suavizar sus opiniones. Mientras tanto, su madre, Rosa Maltoni, trataba de compensar este caos con su firme devoción religiosa. Sin embargo, el joven Benito parecía más fascinado por las historias incendiarias de su padre que por las plegarias de su madre. A los 10 años, Benito ya era el terror del colegio. No solo intimidaba a sus compañeros, sino que llegó al extremo de apuñalar a un niño en una pelea. El resultado: fue expulsado de la escuela y enviado a un internado religioso dirigido por monjes. Si alguien pensaba que este cambio sería una lección para él, estaba equivocado. Mussolini desarrolló un profundo resentimiento hacia la autoridad y continuó exhibiendo conductas desafiantes. Incluso durante las misas dominicales, encontraba maneras de causar alboroto, como pellizcar a los feligreses para provocar escenas. Sus años adolescentes no mejoraron mucho. Benito protagonizó una serie de incidentes violentos que marcaron su personalidad. Una de las anécdotas más inquietantes fue cuando confesó haber apuñalado a una novia en el brazo, mostrando desde temprano su capacidad para canalizar emociones a través de actos extremos. En paralelo, lideraba pandillas de jóvenes que robaban en granjas locales y peleaba con estudiantes y profesores, cultivando una fama que lo acompañaría toda su vida. Esta juventud marcada por conflictos y desafíos no solo definió el carácter de Mussolini, sino que lo moldeó para convertirse en un líder desafiante y, en muchas ocasiones, temido. Su paso por el internado y su relación conflictiva con la autoridad sembraron las semillas de su rebeldía. Aunque sus actos eran cuestionables, algo quedaba claro: Benito Mussolini no estaba destinado a una vida ordinaria. Número 2. Carrera inicial y periodismo apasionado. Benito Mussolini no siempre fue un nombre asociado al poder absoluto. Antes de convertirse en el símbolo del fascismo, tuvo una etapa en la que la tinta y las palabras eran sus armas principales. A principios de los años 1912, Mussolini se destacó en el ámbito del periodismo al tomar el liderazgo del periódico socialista Avanti. Esta etapa de su vida reveló un lado más ideológico y menos autoritario, aunque siempre estuvo marcado por un carácter vehemente y polémico. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que sus principios chocaran con los ideales de quienes lo rodeaban. En 1914, cuando Europa estaba al borde de la Primera Guerra Mundial, Mussolini sorprendió a todos al apoyar públicamente la entrada de Italia en el conflicto. Este gesto lo llevó a ser expulsado del Partido Socialista, una decisión que no le sentó bien. Lejos de derrumbarse, decidió forjar su propio camino. Fue entonces cuando Benito fundó su propio periódico, Il Popolo d'Italia. Este medio de comunicación se convirtió en su tribuna personal, desde donde impulsaba fervientemente su visión de una Italia fuerte y unida. Lo interesante es que recibió financiamiento de fuentes extranjeras, incluidos gobiernos como el británico y el francés, interesados en tener a Italia de su lado en la guerra. Mussolini, en ese entonces, ya demostraba su habilidad para jugar en el tablero político internacional.
Lo que comenzó como un esfuerzo periodístico pronto se transformó en una plataforma política. A través de su periódico, Benito construyó una base de seguidores que compartían su descontento con el sistema político italiano y su deseo de un cambio radical. Fue en este periodo cuando empezó a perfilarse no solo como un periodista apasionado, sino como un líder con ambiciones mucho más grandes. Número 3. Participación en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, que comenzó en 1915, fue un evento que definiría el futuro de muchos países y, para Benito Mussolini, sería una oportunidad crucial para demostrar su lealtad a la causa italiana. Aunque hasta ese momento había sido conocido principalmente como un periodista y líder socialista, Mussolini decidió unirse al ejército italiano y luchar en el frente. Su decisión de alistarse no fue solo una cuestión de patriotismo, sino también una oportunidad para poner en práctica sus creencias nacionalistas y reforzar su figura como líder de la nación. Durante su tiempo en las trincheras, Mussolini vivió las duras realidades de la guerra, enfrentándose al sufrimiento, el peligro y la constante amenaza de la muerte. La experiencia en el campo de batalla no solo lo marcó físicamente, sino que también profundizó su sentimiento de desdén por las divisiones políticas internas de Italia. A pesar de que había sido un ferviente defensor del socialismo, en el frente, la política parecía algo irrelevante frente a la unidad nacional que se necesitaba para enfrentar al enemigo común. Sin embargo, la experiencia en la guerra para Mussolini no duró tanto como había anticipado. Durante una operación militar, fue gravemente herido, lo que lo obligó a abandonar el campo de batalla y regresar a Italia. Este giro inesperado de los acontecimientos resultó ser un momento clave en su vida. En lugar de ver su lesión como una derrota, Mussolini aprovechó la oportunidad para reconfigurar su narrativa personal. Comenzó a utilizar su tiempo en las trincheras como una herramienta retórica, convirtiéndose en un orador apasionado sobre el sacrificio y la unidad nacional. A su regreso, con el país devastado por la guerra y el Tratado de Versalles, dejando a Italia con la sensación de haber sido traicionada, Mussolini vio una oportunidad dorada para posicionarse como la figura que restauraría el orgullo nacional. Aunque no ganó medallas ni reconocimiento militar, la habilidad de Mussolini para transformar su experiencia en un relato heroico lo catapultó al escenario político. Así, a través de su oratoria y su capacidad de conectar con las frustraciones populares, consolidó su imagen como el líder que Italia necesitaba para levantarse de las ruinas de la guerra. Número 4. Fundación del Partido Fascista. El caos y la inestabilidad que siguieron a la Primera Guerra Mundial ofrecieron a Benito Mussolini una plataforma perfecta para lanzar su propia visión de Italia. En 1919, en medio de un país devastado por la guerra, las tensiones sociales y la decepción por los resultados del Tratado de Versalles, Mussolini fundó los Fasci Italiani di Combattimento, un pequeño grupo de veteranos de guerra, nacionalistas y desilusionados con el sistema político tradicional. Aunque al principio era un movimiento marginal, el descontento popular lo convirtió rápidamente en una fuerza política significativa. Mussolini ofreció una visión radicalmente diferente a la de los partidos tradicionales. Una Italia unida por la fuerza, el orgullo y la disciplina. Su mensaje resonó entre muchos italianos que se sentían atrapados entre la decadencia de la democracia liberal y el miedo al auge del bolchevismo, una ideología que ya había ganado terreno en Rusia. El Fasci, como se les conocía, fueron la expresión de una ideología populista y autoritaria que apelaba a los más elementales instintos nacionales: la superioridad, la fuerza y la unidad. Mussolini utilizó el simbolismo de la guerra, la bandera y las marchas para movilizar a las masas, llevando un mensaje claro de cambio radical y restauración del poder.
Pero lo que realmente distinguió a Mussolini fue su habilidad para manipular tanto el lenguaje como las emociones. A través de sus discursos apasionados y su capacidad para movilizar a las multitudes, no solo consolidó una base de apoyo popular, sino que también estableció un movimiento que trascendía la política. El fascismo se convirtió en un fenómeno cultural, utilizando símbolos poderosos como el fasces, un antiguo emblema romano de poder y unidad. Mussolini consolidó la ideología fascista como la respuesta a los problemas de Italia. Aunque los Fasci Italiani di Combattimento no eran aún un partido oficial, sentaron las bases de lo que más tarde se convertiría en el Partido Nacional Fascista. Con este movimiento, Mussolini no solo desafió las estructuras políticas existentes, sino que también creó una maquinaria política que lo llevaría al poder absoluto. Al capitalizar el caos y el descontento generalizado, Mussolini demostró que la habilidad para captar el sentimiento popular podía ser tan poderosa como las fuerzas políticas tradicionales. Número 5. La Marcha sobre Roma. El 28 de octubre de 1922, Benito Mussolini protagonizó uno de los eventos más estratégicos y dramáticos de su vida, la famosa Marcha sobre Roma. Italia, sumida en un caos político, parecía estar a punto de desmoronarse. En medio de una crisis económica, un descontento generalizado y un gobierno débil, Mussolini detectó la oportunidad perfecta para reclamar el poder. Pero lo que parecía una simple movilización de fuerzas se convirtió en un acto tan simbólico como efectivo. Mussolini convocó a sus seguidores, las llamadas camisas negras, un grupo de leales que llegaron a reunir cerca de 20.000 hombres, aunque él más tarde exageró la cifra, afirmando que había dirigido a 100.000. Esta marcha no fue una simple demostración de fuerza física, sino una estrategia psicológica profundamente calculada. Con su actitud desafiante, Mussolini no solo estaba mostrando músculo, sino también la capacidad de imponer su voluntad sobre la nación. Aunque solo algunos miles llegaron a la ciudad, el impacto fue inmediato y decisivo. La amenaza implícita de un levantamiento masivo fue suficiente para que el rey Víctor Manuel III, ante el miedo a una confrontación, se negara a declarar el estado de sitio. En lugar de enfrentar la violencia, el monarca optó por un camino menos confrontativo. Invitó a Mussolini a formar gobierno. En cuestión de horas, Mussolini pasó de ser un líder de un pequeño movimiento a convertirse en el primer ministro de Italia. De este modo, la marcha sobre Roma no solo fue un acto simbólico, sino el inicio de una nueva era. Mussolini sabía que la apariencia de poder era tan importante como la realidad misma, y jugó con la percepción de que su movimiento era una fuerza imparable. Italia, ante el temor de un golpe de Estado y sin querer más confrontación, aceptó al líder fascista en su gobierno. Este episodio no solo consolidó su poder, sino que también dio paso a la instauración de un régimen que se basaría en la manipulación de la imagen, el control absoluto y una estructura que, aunque disfrazada de democracia, rápidamente se convirtió en una dictadura. Número 7. Culto a la personalidad. Durante la década de 1920, Benito Mussolini emprendió un proceso meticuloso para construir su figura como líder absoluto. No bastaba con ser el jefe de un país, su objetivo era más ambicioso: convertirse en una figura casi divina para el pueblo italiano. Este proceso, conocido como el culto a la personalidad, se convirtió en uno de los pilares fundamentales de su régimen. Mussolini comprendió rápidamente que para mantener el control total no solo debía poseer el poder político, sino que debía conquistar también las emociones, los corazones y las mentes de la gente. La máquina propagandística fascista fue descomunal en su alcance. La propaganda estaba en todas partes, desde los periódicos hasta los carteles en las calles, pasando por películas y programas de radio. Cada uno de estos medios estaba diseñado con un único propósito:
glorificar a Mussolini y presentarlo como un líder infalible e inquebrantable. A lo largo de su gobierno se popularizó una serie de lemas, siendo uno de los más repetidos: Mussolini siempre tiene razón. Este tipo de eslóganes formaba parte de una estrategia para crear una figura casi mesiánica, alguien que no solo dirigía el país, sino que también era considerado el salvador de la patria. Además, la educación fue una herramienta crucial para el régimen. Los libros escolares fueron reescritos para reflejar la visión oficial del fascismo y presentar a Mussolini como el hombre que había rescatado a Italia del caos y la decadencia. Los niños crecían aprendiendo que el Duce no era solo un líder político, sino un héroe nacional. Incluso los relatos históricos eran adaptados para que se alinearan con la narrativa fascista, glorificando cada victoria y ocultando cualquier defecto del régimen. El culto a la personalidad no solo elevó a Mussolini a un estatus casi mítico, sino que también logró disuadir cualquier forma de oposición. La idea de que el líder era infalible y que su visión era la única verdadera dejó poco espacio para la disidencia. Las voces críticas fueron rápidamente silenciadas por las fuerzas de seguridad del régimen, y aquellos que osaban desafiar la figura de Mussolini se enfrentaban a severas represalias. Número 8. Las leyes raciales de 1938. El año 1938 marcó un punto de no retorno en el régimen de Benito Mussolini, cuando Italia adoptó las infames leyes raciales que se convirtieron en un sombrío reflejo de la creciente influencia de la Alemania nazi sobre el fascismo italiano. Estas leyes, que despojaron a los judíos italianos de sus derechos fundamentales, no solo fueron una imposición ideológica, sino un acto de crueldad política que dejó una marca imborrable en la historia de Italia. En su afán de alinearse con Hitler y con las políticas antisemitas del régimen nazi, Mussolini y su gobierno aprobaron una serie de medidas legislativas que excluían a los judíos italianos de la vida pública y económica del país. Los judíos fueron inmediatamente despojados de la posibilidad de ocupar cargos públicos, ser propietarios de negocios importantes y participar en la educación superior. Además, fueron excluidos del servicio militar, lo que no solo los marginó social y políticamente, sino que también les impidió aportar al esfuerzo de guerra. Las medidas más extremas incluyeron la confiscación de sus bienes, un acto que significó no solo la pérdida de riqueza, sino también de dignidad y pertenencia. Pero el impacto no solo fue económico y social, fue, sobre todo, humano. La comunidad judía, que había estado integrada en la sociedad italiana durante generaciones, se vio rechazada y aislada. Familias que anteriormente vivían sin distinciones dentro de la sociedad comenzaron a ser segregadas, y muchos de sus miembros se vieron obligados a esconderse o a abandonar sus hogares. Lo que para algunos parecía un ataque directo a sus derechos fundamentales, para otros era simplemente un síntoma del alcance de la tiranía de Mussolini, dispuesto a sacrificar a su propia gente para mantener la estabilidad de su régimen. La propaganda del régimen jugó un papel crucial en la implementación de estas leyes, reforzando las políticas de exclusión a través de los medios de comunicación. Los periódicos, las emisiones de radio y el cine fueron utilizados como herramientas de adoctrinamiento, con el objetivo de deshumanizar a los judíos y presentarlos como enemigos del Estado. En la educación, los libros escolares fueron reescritos para inculcar el odio y el prejuicio desde una edad temprana, creando una generación de italianos que crecían con una visión distorsionada sobre la comunidad judía. En la sociedad, los judíos pasaron a ser vistos como otros, como una amenaza a la pureza racial italiana, un mensaje peligrosamente eficaz en un país ya marcado por tensiones políticas y sociales. Este capítulo de la historia italiana fue devastador.
más de 8.000 judíos italianos fueron deportados a campos de concentración nazis y la mayoría nunca regresó. La implementación de las leyes raciales no solo demostró la brutalidad y la inhumanidad del régimen fascista, sino también su disposición a adoptar las políticas más oscuras para afianzar su poder. Mussolini, al unirse a las políticas antisemitas de Hitler, selló el destino de miles de personas que se convirtieron en víctimas de un régimen que había perdido toda consideración por la dignidad humana. Las leyes raciales de 1938 fueron un claro recordatorio de hasta dónde estaba dispuesto a llegar Mussolini para consolidar su control. La persecución y la deportación de los judíos italianos marcaron un antes y un después en la historia del país, convirtiéndose en una mancha que jamás desaparecería de la memoria colectiva italiana. Este periodo, de hecho, abriría la puerta a una de las tragedias más oscuras del siglo XX, donde la alianza con la Alemania nazi arrastró a Italia hacia una de las épocas más sombrías de su historia. Número 9. Segunda Guerra Mundial y fracasos militares. En junio de 1940, Benito Mussolini, tras haber visto en la expansión del fascismo una oportunidad para consolidar el poder de Italia, decidió entrar en la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo era ambicioso: transformar a Italia en una potencia mundial que rivalizara con las grandes potencias europeas. Sin embargo, esta decisión resultó ser un desastre monumental que marcaría el principio del fin para el régimen fascista y la figura de Mussolini. Desde el inicio, las fuerzas italianas enfrentaron problemas serios debido a una planificación deficiente, un liderazgo desorganizado y un equipamiento militar obsoleto. A pesar de la confianza inicial de Mussolini, las fuerzas italianas no estaban preparadas para los desafíos que la guerra imponía. Uno de los fracasos más significativos de Italia ocurrió en octubre de 1940, cuando Mussolini ordenó la invasión de Grecia. Su plan era obtener una victoria rápida que solidificara su poder en los Balcanes y ayudara a la causa del Eje. Sin embargo, lo que siguió fue una humillante derrota. La invasión no solo fue un fracaso militar, sino también una vergüenza política para Mussolini, ya que tuvo que recurrir a la intervención alemana para evitar una derrota aún mayor. Este episodio dejó al descubierto la debilidad de las fuerzas armadas italianas y mostró que Italia no era tan poderosa como el régimen fascista había intentado hacer creer al mundo. El fracaso en Grecia fue solo el principio de una serie de derrotas que seguirían. En el norte de África, las tropas italianas, bajo el comando de Mussolini, se enfrentaron a los aliados, que estaban liderados por el Reino Unido. Aunque hubo algunos avances iniciales, la situación rápidamente se deterioró para Italia. Las fuerzas italianas comenzaron a retroceder y la falta de recursos y equipamiento adecuado se hizo cada vez más evidente. En un intento por estabilizar la situación, Mussolini recurrió al apoyo de las fuerzas alemanas que enviaron al famoso general Erwin Rommel a África para ayudar a las tropas italianas. Sin embargo, el problema no solo era la falta de refuerzos, sino la pésima logística y la incapacidad del ejército italiano para enfrentarse a las fuerzas aliadas, que eran mucho más fuertes y mejor preparadas. La falta de progreso en la guerra y las crecientes tensiones internas terminaron por minar el apoyo popular a Mussolini. En 1943, tras la invasión aliada de Sicilia y el avance hacia el continente, el régimen fascista llegó a su colapso definitivo. Mussolini fue depuesto por el mismo gobierno que había instaurado y fue arrestado por las fuerzas italianas que ya no le eran leales. Este fue el principio del fin para el dictador, quien, durante años, había cultivado la imagen de un líder invencible, pero que se vio derrotado tanto en el frente de batalla como en el de la política interna. Número 10. La República Social Italiana y la caída final.
El arresto de Benito Mussolini en julio de 1943 parecía ser el capítulo final de su carrera política. Tras años de dictadura, fracasos militares y el colapso de su régimen, el líder fascista fue capturado por el gobierno italiano después de que el país cambiara de bando en la Segunda Guerra Mundial. Mussolini había sido derrocado y su poder se desmoronaba. Pero la historia de Mussolini no terminaría en ese momento. La intervención de la Alemania nazi, que necesitaba desesperadamente a su aliado, le ofreció una última oportunidad de mantener el control. En septiembre de 1943, los nazis llevaron a cabo una operación de rescate espectacular, liberando a Mussolini de su cautiverio y llevándolo a una región montañosa del norte de Italia. Allí, el dictador fascista fue colocado al frente de un nuevo estado títere, la República Social Italiana, también conocida como la República de Salò. Este régimen carecía completamente de legitimidad y fue impuesto por la fuerza. Aunque Mussolini seguía siendo la figura visible, la autoridad real estaba en manos de la Alemania nazi, que controlaba todas las decisiones importantes. La República Social Italiana fue una entidad débil y desesperada, una ilusión de poder que carecía de independencia. El régimen fascista de Salò fue sostenido a duras penas por el apoyo militar alemán y Mussolini se vio reducido a una marioneta, mientras las verdaderas decisiones se tomaban en Berlín. En este contexto de impotencia, Mussolini buscó mantener el control a través de la brutal represión contra cualquier forma de oposición. Los partisanos que luchaban por liberar Italia del yugo fascista se convirtieron en el objetivo principal del régimen. Mientras tanto, la población italiana vivía bajo un régimen de terror, con las temibles brigadas negras, grupos paramilitares fascistas, sembrando el pánico y la violencia en las calles. A pesar de la violencia, la República Social Italiana no fue capaz de detener el avance de los aliados ni el creciente poder de la resistencia interna. Los partisanos, apoyados por los aliados, estaban ganando terreno y liberando áreas del norte de Italia. La situación para Mussolini se volvía cada vez más insostenible. La guerra estaba perdida para el Eje, y la Italia fascista estaba siendo derrotada tanto por fuerzas externas como internas. Número 11. El impacto de la propaganda fascista. Uno de los mayores pilares del régimen de Benito Mussolini fue su extraordinario control sobre la propaganda. Desde los primeros días de su gobierno, el dictador entendió que las palabras y las imágenes podían ser tan poderosas como las armas. La propaganda fascista no solo buscaba consolidar su liderazgo, sino también transformar a Italia en una nación completamente alineada con los ideales del fascismo. En 1935, Mussolini tomó el control personal del Ministerio de Prensa y Propaganda, asegurándose de que todos los medios de comunicación difundieran mensajes a favor del régimen. Periódicos, carteles, cine, radio y hasta libros de texto escolares se convirtieron en herramientas para glorificar a Mussolini y sus políticas. Frases como «Mussolini siempre tiene razón» inundaban el espacio público, creando una imagen de infalibilidad. El cine fue uno de los instrumentos más efectivos. Películas producidas bajo la supervisión del régimen mostraban a Italia como una nación poderosa y unida, mientras que los enemigos del fascismo eran demonizados. Las transmisiones de radio llevaban los discursos de Mussolini a todos los rincones del país, amplificando su presencia en la vida cotidiana de los italianos. Las actividades culturales también fueron moldeadas por la propaganda. Desfiles, exposiciones y eventos masivos celebraban los logros del régimen y reforzaban el culto a la personalidad del dictador. Uno de los ejemplos más destacados fue la exposición de la Revolución Fascista en 1932, que no solo celebraba el 10º aniversario de la marcha sobre Roma,
sino que también reescribía la historia para legitimar al régimen. Esta maquinaria propagandística logró adoctrinar a una generación entera, moldeando su percepción de la realidad. Sin embargo, a medida que los fracasos militares y las dificultades internas se hicieron más evidentes, la propaganda perdió su eficacia, exponiendo las grietas de un régimen que dependía tanto de la ilusión como del control. Número 12. Los campos de concentración italianos. Cuando pensamos en los horrores de la Segunda Guerra Mundial, a menudo se asocian con los campos de concentración nazis. Sin embargo, los campos de concentración italianos también representan un capítulo oscuro en la historia del régimen de Benito Mussolini. Aunque su propósito inicial no era el exterminio masivo, estos campos se utilizaron para reprimir y castigar a aquellos que eran vistos como enemigos del Estado fascista. Los primeros campos de concentración italianos surgieron a finales de la década de 1930, durante las campañas militares en África del Norte y los Balcanes. Estos lugares se diseñaron para someter a las poblaciones locales, aplicar las políticas raciales del régimen y, en algunos casos, explotar a los prisioneros mediante el trabajo forzado. Uno de los más conocidos fue el campo de El Águila, en Libia, donde miles de hombres, mujeres y niños fueron internados en condiciones inhumanas. En las islas del Dodecaneso, como Rodas, los fascistas italianos establecieron campos para prisioneros políticos y judíos, tras la promulgación de las leyes raciales de 1938. Aunque estos campos no eran tan letales como los nazis, las condiciones eran igualmente brutales. Los prisioneros enfrentaban hacinamiento, hambre, enfermedades y violencia arbitraria por parte de los guardias. El sistema de campos de concentración italiano, aunque menos conocido, refleja la extensión de la crueldad del régimen de Mussolini. Estos lugares no solo fueron prisiones físicas, sino también herramientas de represión política y social. A pesar de su relativa oscuridad en la narrativa histórica, los campos italianos son un recordatorio del alcance de las ambiciones del fascismo. Número 13. La alianza con la Alemania nazi. En 1939, Benito Mussolini selló su destino al firmar el Pacto de Acero con Adolf Hitler. Esta alianza política y militar no solo unió a Italia y Alemania, sino que también comprometió a ambos países en una colaboración que tendría consecuencias devastadoras. Aunque Mussolini inicialmente se mostraba escéptico hacia Hitler, pronto se convenció de que la cooperación con la Alemania nazi era la clave para que Italia se convirtiera en una potencia mundial. El pacto consolidó la relación entre ambos líderes y les permitió coordinar sus esfuerzos en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, también ató el destino de Italia al de Alemania, lo que resultó desastroso a medida que las campañas militares se volvieron en contra de las potencias del eje. La dependencia de Mussolini hacia Hitler quedó en evidencia cuando Italia comenzó a sufrir derrotas, como la fallida invasión de Grecia y las pérdidas en el norte de África. La alianza no solo fue militar, sino también ideológica. Bajo la influencia alemana, Mussolini implementó políticas raciales que llevaron a la persecución de judíos y otros grupos en Italia. Esta adopción de la ideología nazi marcó un giro sombrío en el régimen fascista, alienando a muchos italianos que habían apoyado inicialmente a Mussolini. A medida que la guerra avanzaba, la relación entre Mussolini y Hitler se deterioró. Mientras Alemania continuaba luchando, el régimen italiano colapsó en 1943, dejando a Mussolini como líder de una frágil república títere bajo control nazi. La alianza con Hitler, que alguna vez parecía una oportunidad para la grandeza, se convirtió en el mayor error estratégico de Mussolini,